llegar a una conclusión. Obviamente el glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva, bilateral, asimétrica en general, que deteriora el campo visual. Vamos a ver cambios estructurales que preceden a este deterioro funcional en la pérdida del campo visual. Y la meta, como dije, es diagnosticar la enfermedad o la progresión lo más temprano posible y prevenir la pérdida de la visión. Cambios estructurales vamos a ver a nivel del nervio óptico, a nivel de la capa de fibras y a nivel de las células ganglionares maculares. Nosotros sabemos que con el OCT vamos a tener una medición cuantitativa, vamos a ver una evaluación cualitativa y todo esto va a estar dado por una base de datos normalizada por edad y sexo. Hemos pasado distintas etapas, algunas las pasaron, algunos son más jóvenes y no, pero hemos pasado distintas etapas donde vimos este OCT, que era tiempo de dominio de tiempo, que era el primero que salió del Stratus. Después pasamos por el método espectral y hoy en día estamos entre el método espectral y Fourier con el Swift Source, con mejor calidad de imagen y con mejores mediciones. También estamos en el avance con el tema del angio-OCT y cómo se ve la densidad vascular de la región peripapilar, que lo cual ayuda mucho también al seguimiento del glaucoma. Y cada vez viene más tecnología como los ultra high resolution de los OCT con tecnología de microscopios, que la verdad que es muy interesante, pero todavía no llega. Entonces, nosotros tenemos que con el OCT vamos a tener una capacidad diagnóstica tanto para lo que es la capa de fibras y el nervio óptico. Vamos a ver el grosor promedio de la capa de fibras y el grosor de los cuadrantes superior e inferior, como los parámetros mayores de precisión. Y vamos a tener una capacidad diagnóstica similar entre lo que es las células ganglionares y la capa de fibra en el nervio óptico. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la captura de imagen. Nosotros siempre vamos a ver un montón de mapas, muchos mapas, y encima son distintos equipos, y todos los equipos no los muestran de la misma manera. Entonces, mi idea es que por ahí vayan viendo y se familiaricen con algunos mapas de distintos equipos, algunos reportes, y qué tenemos que entender de ahí, qué tenemos que ver. Por ejemplo, en este caso tenemos un CIRRUS de la empresa de Zeiss, donde vamos a ver adelante, acá en la parte superior izquierda, el mapa de grosor, el mapa de elevación de la capa de fibra. Recuerden que los colores cálidos son los más elevados y los oscuros, o son los fríos, son los más que están menos elevados. Y acá vemos cómo se ve esta forma como un cuernito y como una barbita hacia abajo, como le digo yo, un cuerno arriba y esto hacia abajo. Esto casi nos está hablando de que estamos ante un paciente que tiene una capa de fibras dentro de parámetros normales. Ya viendo el mapa de espesor, nos empezamos a dar cuenta de eso. El mapa siguiente, esto es ojo derecho, ojo izquierdo, vemos que hay un mapa que es lo que nos va a manifestar. Esto es el mapa de desviación. ¿Dónde estaría el defecto de las fibras en estos casos? Acá se puede ver que hay una parte acá, en este sector, que me está diciendo que en ese sector puede haber una alteración en la capa de fibra. Después vemos el corte del nervio óptico, el corte de la RNFL, la capa de fibra, y la estandarización de la misma en cuadrantes, en octógonos o en 16 partes, depende del equipo, y también vemos la medición de todos los parámetros del nervio, en este caso corta el nervio, y podemos ver como parámetros más importantes a tener en cuenta el RIM y el Dix Area, cómo los mide, y el promedio de la capa de fibras, cómo es la simetría entre un ojo y el otro. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, este es un mapa, este es el de Zeiss, este es otro mapa, cómo se ve en un OptoView, donde fíjense que antes veíamos así, esto es la escala de colores, el mapa de grosor, y acá es distinto. No hay tanto cuernito como yo les decía recién, sino que se ve toda esa sobrelevación que nos habla de cómo está la capa de fibra. Acá el corte de la RNFL y vemos cómo está la estandarización. Vemos algunos valores tanto del nervio óptico como de la capa de fibras en el análisis. Y nada más, otra forma de verlo. Tenemos otro equipo, este es un Topcon, es un maestro. Acá le agrega una imagen color. Fíjense acá cómo se ve distinta la capa de fibra. Y fíjense cómo me marca, por ejemplo, en este caso, que está alterado un defecto de la capa de fibra, que si ustedes lo van a ver, acá lo van a ver en la capa de fibras, en ya sea cuadrante, octógono, 26 partes,
cómo se altera y se ve marcado el defecto. Entonces, no se ve como los otros, es muy parecido, en este caso se ve más opaco todavía el tema de la capa de fibras porque tenemos un daño. También tenemos la medición del nervio óptico con el corte de la RNFL y una imagen red free para poder ver mejor. Por ahí a veces se ve más la capa de fibras y la calidad del nervio óptico. Este es un Spectralis, también ojo derecho, ojo izquierdo en un report. El corte de la delimitación de la capa de fibras, el espesor de la misma capa de fibras a 3.45 como todo el resto, la comparativa normativa en cuadrantes o octógonos. Algo que quiero marcar en el Spectralis, en este caso, ustedes van a ver que en el centro hay un marcador que es el índice global. O sea, cuando yo hablo del centro no voy a hablar de la capa de fibras en el nervio óptico en la parte central porque no está acá. Este índice me dice globalmente cómo está la capa de fibras. Y no tenemos, por ejemplo, lo que vimos antes, como en el CIRRU, o en el OptoView, o en el Topcon, el mapa de color y el mapa de defecto medio. Fíjense acá en un Tritón, este es otro equipo que también es de Topcon, fotocolor, capa de fibra, defecto de la capa de fibra, o sea, más o menos lo que estuvimos hablando recién, viendo lo de recién. Y tenemos que hablar un poquito de lo que serían los artificios. A ver, si la posición de la cabeza está mal colocada, el paciente es muy miope, si tiene mala fijación, fíjense en acá el escaneo cómo está corrido, si el equipo no tiene un eye tracking para seguir el ojo, si tenemos un paciente con un estafiloma posterior muy marcado, muy miope, una atrofia peripapilar muy marcada, ni hablar si tuviera cataratas, todo eso son artificios que me van a alterar después el resultado de la capa de fibras. Algunos los podemos mejorar, otros no. Acá vemos, por ejemplo, un nervio óptico descentrado. Esto está muy descentrado con respecto a esto, y fíjense en cómo está alterado en este caso, y acá está normal, solamente por centrarlo. En este caso vemos una atrofia peripapilar muy importante. En este caso vemos un flóculo que justo interrumpe esta área y marca como que está alterada la capa de fibra. Acá vemos una alteración en la parte anterior con una membrana epirretinal, una alteración posterior de la segmentación posterior, con lo cual me da alterado, una baja transparencia de medios, otra atrofia peripapilar, fibras de mielina. Las fibras de mielina me interfieren en la toma de la muestra de la capa de fibra. Tener en cuenta todos estos artefactos. ¿Y a qué voy? A que no miremos nada más la grilla, sino tener en cuenta todo esto. O sea, hay una imagen y hay un paciente y hay un cuadro atrás, no solo una grilla de colores. Bien, fíjense en acá, por ejemplo, en este caso vemos que tiene una capa de fibras impresionante lo que vemos en la imagen de la izquierda, y no vemos, hay un defecto acá nada más, pero lo otro tiene una capa de fibras aumentadísima y vemos que la imagen está invertida, o sea, lo que marcó es nada que ver. Tengan en cuenta eso. Acá lo mismo, tengo una gran capa de fibras que se ve muy bien. Fíjense que acá hay una tracción vitrio-retinal, que eso entorpece la medición y aumenta el espesor de la capa de fibra. Obviamente que en los equipos podemos usar, como en el caso del Spectralis, esta flechita para poder modificar algunas marcaciones que hace mal el equipo. No lo usamos normalmente, pero se puede llegar a utilizar. Ahora bien, vamos a hablar de estos parámetros, que es el Dix Area y el RIM Area. Todos estos parámetros terminan siendo medio operador dependiente en la gran mayoría de los equipos, porque uno puede capturar una imagen hoy, la puede capturar después en una semana y posteriormente en un mes o como fuera, y va a dar alguna alteración entre los valores capturados en la primera, segunda o tercera toma. Y esto es porque no se toma siempre en el mismo lugar. Entonces, podemos tener valores de referencia para poder capturar estas imágenes. Eso se hace en base a planos de referencia. Y si no, también tenemos otra forma de capturar, que es a través de lo que es la apertura de la membrana de Bruch en algo que se denomina minimum read width, el mínimo grosor del anillo, la mínima distancia que hay entre la apertura de la membrana de Bruch y la membrana limitante interna. Sería el BMO, que es la apertura de la membrana de Bruch en inglés, y la membrana limitante interna. Esta mínima distancia que hay, por ahí sería más precisa en el seguimiento
y algunos equipos ya lo están incorporando. El Spectralis lo incorporó hace mucho tiempo y hay otros que ya también lo están incorporando, y sería más precisa la medición que el RIM Area y el Dix Area, como viene marcada hasta la actualidad. Fíjense acá cómo se ve, el BMO-MRW, la mínima distancia. Esto también tiene una estandarización ya, y de esta manera podemos saber si la distancia que hay medida en micra está dentro del porcentaje de lo normal o no. Acá se ve mejor cómo se termina la membrana de Bruch, la apertura de la membrana de Bruch y la mínima distancia que hay entre la Bruch y la membrana limitante interna. Muy bien. En este caso el Spectralis tiene que tomar la medición de dónde está ubicado, hay algo que se llama FODI, dónde está ubicada la fobia, dónde está el disco, y una vez que toma eso, recién toma los parámetros para poder decir cómo está conformada a través de los cortes esa distancia, ese minimum read width, esa mínima distancia entre la BMO y la MLI, la membrana de Bruch, la apertura de la membrana de Bruch y la membrana limitante interna. Este es un reporte de eso. Acá se ven todos los cortes en este programa que se llama Glaucoma Premium, y podemos ver cómo se ven las distintas rayitas y la estandarización del mismo. Esto es todo ojo derecho, donde además está la estandarización del minimum read width, la mínima distancia que hay, lo que yo les dije recién, y la estandarización de la capa de fibra. Lo mismo de manera paisada, es lo mismo, el mismo corte. Muy bien. Entonces ya estuvimos viendo mapas, reportes, artefactos. Vamos a la evaluación. ¿Qué es lo que queremos determinar con esto? Y básicamente vamos a hablar de algunos valores. No todos los equipos son iguales, no todos los equipos miden y tienen la misma base de estandarización. Yo me remito en este caso al SAIS, donde primero tenemos que tener en cuenta que la capa de fibras nerviosas va de 75 a 180 micras, 108 micras, perdón, esto es en el CIRRUT, y cuando nosotros encontramos una diferencia entre un ojo y el otro de 10 micras, ya empezamos a sospechar que acá hay un paciente que puede llegar a tener presión ocular. Todo esto hablando de que no tenemos otra patología agregada. La simetría debe estar por encima del 90%, idealmente. En lo que sería el RIM area tendría que ser mayor a 1,20, el DIX area menor a 1,65 o mayor a 1,96. Fíjense que estos valores, el valor del disco normal, nosotros acá consideramos, por ejemplo, hasta 2,50. ¿Sí? Mayor a 2,50 es un macrodisco, o sea, la base de datos está estandarizada, pero no es solamente latinoamericana. Y tener el valor también de la copa disco vertical, que es donde mayor capa de fibras hay, siempre darle bolilla a ese valor vertical, no tanto horizontal. Sí, horizontal en los miopes elevados, pues lo vamos a ver, pero en este caso vertical. Muy bien. Fíjense en acá, tenemos una capa de fibras bastante interesante. Fíjense en acá, en este sector, cómo ahí están los colores más fríos. Y vemos un defecto de la capa de fibras muy importante en este ojo, en el derecho y en el izquierdo. Para remarcar, ¿qué quiero remarcar? Cuando esto se ve amarillo, la lesión que aparece es menos del 5% de la población, y cuando se ve rojo es menos del 1%. Quiere decir que cuando se ve más rojo este mapa de desviación, la lesión es mayor. Y vemos graficado después cómo se ve en la capa de fibras en la estandarización propuesta por la sexoidad. Entonces ustedes ya mirando esto se dan una idea, sin llegar hasta acá abajo, cómo está el paciente. Lo mismo que les dije antes, tengan en cuenta que por ejemplo, en el Spectralis, recuerden que este es un índice global. Por ejemplo, acá me está diciendo que el sector temporal inferior está alterado, pero globalmente todos los valores están más bajos, por eso esto se pone rojo, porque acá está alterado y básicamente el resto también está alterado más bajo. Esto es como sería la curva de efecto medio en el campo visual, donde vemos que puede haber una pérdida de la sensibilidad generalizada, y si es más marcada es por un escotoma. ¿Ok? Muy bien, acá lo mismo, esto lo hablamos ya. Perfecto. Vamos a hablar de lo que es la imagen normal. Y hay un tema acá. Primero porque la base normativa va de 18 a 80 años. O sea, uno cuando dice, tengo un chico que puede ser que tenga glaucoma, quiero investigarlo, hacerle... La estandarización de la capa de fibra no está en esa edad, en menores de 18.
Y encima, tengan en cuenta que, por ejemplo, el Cirrus tiene un 12% de hispanos en la base de datos, el RTView o el OptoView menos de un 4% y el Spectralis tiene 0% de hispanos. Eso no significa que no sean confiables los equipos. Lo que nos está pasando es que deberíamos de hacer el estudio y tratar de seguirlo con el mismo estudio y poder hacer un follow-up a través de ese mismo estudio y no ir a otro estudio que a veces es engorroso porque no podemos comparar unos con otros. Muy bien. Acá lo que estamos viendo es, fíjense en los valores que hay en el average, en el promedio, de lo que es los distintos OCTs. Para un OCT, el size, el stratus en 99 micras, el average, el promedio, en un RTView en 103, en un Heider en 93. O sea, es complejo y encima acordarse todas esas medidas y todos los equipos para los equipos que van saliendo es difícil. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de algo que son las células ganglionares, que la verdad que como que están bastante relegadas, pero que se usan mucho y tienen mucha utilidad, no solo para el glaucoma, sino para otras patologías. Primero, la capa de fibra va a estar condicionada por el tamaño y la forma de la papila, los vasos, si hay una atrofia peripapilar, y a veces se nos hace difícil seguir a los pacientes cuando tenemos muy comprometido el nervio óptico y la capa de fibras es muy disminuida. Y una forma de seguirla también es a través de la capa de células ganglionares. Ahora, tengan en cuenta que si nosotros estamos con un equipo, por ejemplo, de RTView, de OptoView, esto se llama complejo de células ganglionares, porque lo que me está marcando como lo que sería células ganglionares es la capa de fibras, las células ganglionares y la plexiforme interna. Si yo tengo un cirrus, en un cirrus veo la capa de células ganglionares y la plexiforme interna. Y en un spectralis yo la tengo separada, la capa de células ganglionares y la plexiforme interna. O sea, ahí hablaría solamente de esta capa. Entonces, calculen que esto es un complejo en muchos equipos, no es solamente la capa específica de células ganglionares. Muy bien, el glaucoma se manifiesta por la pérdida de células ganglionares que se refleja en la pérdida de axones o acoplamiento en el nervio. La mayor parte de las células ganglionares se encuentra en la mácula. Y la variabilidad de pérdida normal de las células ganglionares en la mácula es pequeña, por eso que esto nos permite usarla o utilizarla en pacientes con glaucoma. Y las imágenes de células ganglionares en la mácula son un método útil para diagnóstico y progresión, fundamentalmente progresión de glaucoma. ¿Tiene un valor predictivo las células ganglionares? No. No se logró determinar que la capa de células ganglionares o la plexiforme interna separadas o juntas fueran un predictor de glaucoma, ¿sí? Con lo cual esto no da un valor predictivo en un paciente para ver si esos pacientes hipertensos se van a convertir en glaucomatosos o no, sino es más para seguimiento o follow-up de aquellos pacientes con glaucoma. ¿Cómo se ven las células ganglionares? De nuevo vamos a ver mapas. En un mapa de size se ve esto que parece una dona en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Fíjense que acá estamos en mácula, ahí está el nervio óptico. Esa dona completa me está hablando que la capa de células ganglionares está completa. Y si tuviéramos un defecto, como vemos acá, en esta capa de células ganglionares, vemos cómo se ve en el mapa de desviación el defecto que tenemos de las células ganglionares y en la estandarización de las células ganglionares estaría alterado. Acá en esta zona y en el ojo izquierdo en esta zona. Acá en este gráfico de la parte izquierda las células ganglionares son normales y este, por ejemplo, es un paciente miope donde se ve más alterada las células ganglionares. Fíjense en aquí. Lo mismo, en este caso vemos que acá tenemos la capa de fibras, ¿se acuerdan de los cuernitos que habíamos visto y el cuernito que va para abajo? No hay un defecto de mapa de desviación, la capa de fibras está normal, ojo derecho, en el ojo izquierdo vemos que acá hay un defecto, ese defecto se marca en la grilla de estandarización, y si vamos a las células ganglionares, fíjense en acá como me falta un pedazo de la dona, que se ve reflejado acá en esta parte del mapa de desviación. Entonces, tenemos el OCT de capa de fibra, el OCT de células ganglionares que están diciéndonos que hay una alteración en el nervio óptico del ojo izquierdo y esto es por glaucoma. Fíjense acá en otro equipo cómo se ve la dona incompleta, el defecto medio, el mapa de desviación, perdón, la dona incompleta, el mapa de desviación y la alteración
también en la capa de fibras del nervio. Ahora, para que haya una pérdida, para poder detectar un déficit en el campo visual, un déficit perimétrico, tiene que haber un 17% de pérdida del grosor de la capa de fibra. Para detectar un déficit perimétrico con las células ganglionares, tendría que haber un 28% de pérdida, con lo cual seguimos entendiendo que el déficit de la capa de fibra es primario, posteriormente vendría el déficit de la capa de células ganglionares. Entonces uno dice, bueno, entonces no la pedimos. No, es otra forma de evolucionar y de seguir. Pero una pérdida significativa de células ganglionares puede predecir un déficit funcional de hasta 5 años. Todo esto es por trabajos científicos que lo demuestran. Este es un mapa de asimetría que nos da el espectralis del espesor total. No es algo que se usa mucho habitualmente. Cuando vinieron las células ganglionares cambió, pero lo que me dice es qué asimetría hay entre un ojo y el otro y qué asimetría hay entre el hemisferio superior e inferior de cada ojo. Antes de que vinieran las células ganglionares, yo particularmente en el espectralis no la tenía, la estandarización. Había un paciente que vino a hacerse un estudio por capa de fibra. Yo vi el nervio óptico a través de la infrarroja y la verdad que me parecía glaucomatoso. Veo la capa de fibras estandarizadas en el corte y la verdad que sí, tiene todo bastante alterado en los distintos cuadrantes. Y anteriormente ese paciente había tenido un OCT de mácula. Yo lo que hice fue generar todos los cortes en una grilla de color y quedarme nada más con las células ganglionares. Y fíjense, esto es un caso real, donde vemos, acá hay colores cálidos, en el ojo derecho es esto, acá hay colores cálidos, y no hay una gran diferencia en las células ganglionares. Esto es la diferencia entre este estudio que se hizo en determinado momento y el segundo estudio que se hizo posterior. No hay una gran diferencia, pero fíjense en el otro ojo, acá esta grilla se pone en verde cuando hay una disminución importante de estas células ganglionares. Y fíjense en el color más cálido cómo se fue apagando porque las células ganglionares disminuyeron. Entonces yo a través de este estudio le pude demostrar al paciente que él tenía una patología que estaba evolucionando y avanzando, más allá de no tener estandarización, con lo cual sirve. Y es algo que se puede pedir y creo que la idea es que yo le transmita que es fácil de leer o de entender. Otra herramienta más que nos sirve. Acá lo mismo que vimos recién, pero de manera separada. Esta es la estandarización, como vimos en distintos equipos. Este es en el espectralis, la dona que se ve aquí, con esa alteración de defecto, el mapa de defecto de desviación, y lo mismo la dona en el otro ojo. Y lo que es la estandarización, en este caso, de las células ganglionares. Y acá el corte que muestra dónde están marcando las células ganglionares. Este es un gráfico muy lindo, esto es del CIRRU, donde fíjense en cómo se ve la progresión de este paciente en el tiempo con un promedio de células ganglionares y cómo fue disminuyendo. La idea es que siempre tengan en cuenta que lo más importante de todo esto no es ver una sola imagen aislada, sino el follow-up, el seguimiento, cómo sigue esto y cómo va, tanto en la capa de fibras como en las células ganglionares. Ahora, entramos en un tema de cuánto es lo que hay que perder para saber si esto progresa o no, cómo es el asunto. Nosotros tenemos una pérdida anatomo-histológica normal y tenemos una pérdida por OCT. El tema es que, para que ustedes tengan una idea, en un ojo sano la pérdida de capa de fibras es de 0,3 a 0,5 micras por año. Calculémosle medio micra por año. Y en un paciente con glaucoma es de 0,75, 0,76 a 1,5 micras por año. Ahora bien, esto es entendible, pero la definición de los equipos va de 3 a 5 micras. O sea, no podemos definir todavía menos micras de sensibilidad para saber si hay una evolución o progresión. Lo cual es complicado, porque si uno dice, quiero saber si mi paciente progresa o no, es difícil de entender. En promedio, la capa de fibras se pierde en promedio, menos de media micra por año, en la parte superior 1,35 y en la parte inferior 1,25 por año. Esto es pérdida normal. Lo mismo nos va a pasar con las células ganglionares y lo mismo nos va a pasar con el anillo neuroretinal. Fíjense en el sano, 0,003
milímetros cuadrados por año y en un glaucomatoso 0,01. La verdad que es difícil poder medir en esas medidas. Entonces, tenemos una pérdida normal y una variabilidad normal. Calculemos más o menos una tasa promedio de 0,5 micras por año de capa de fibras peripapilares, siendo un balance y un promedio general en distintos trabajos. Una disminución de 4 micras o más de la capa de fibras puede considerarse un cambio estadísticamente significativo o sospechoso. Una disminución de 2 micras o más del promedio de capa de células ganglionares flexiforme interna también puede ser un cambio significativo o sospechoso. Hay trabajos donde se habla de la regla de 5 micras. Yo la verdad que algunos están muy en contra de esto y es entendible porque fallan en reconocer las pérdidas asociadas a la edad, no reflejan la variabilidad a largo plazo, es un estudio que se hizo a corto plazo y hay falsos positivos, entonces es difícil. Entonces, determinados trabajos fueron viendo, los voy a pasar así para no hacerlo largo esto, y evaluando distintas situaciones y cuál es la frecuencia que uno tendría que pedir un OCT. En un paciente con un glaucoma estable, consideremos que el OCT no es nada más el diagnóstico del glaucoma, se debe realizar un estudio cada 6-12 meses. Entonces, si en esos pacientes nosotros tenemos esa alteración que mencionamos anteriormente de la capa de fibra o de la capa de células ganglionares, hay que seguirlo más progresivamente y hay que ver si no está progresando. En un paciente que tiene una progresión, o sea, en un glaucoma estable, 1 por año estaría correcto pedirlo. En un paciente que tiene un glaucoma más progresivo, se puede pedir cada 3 a 6 meses. 6 meses es lo que habitualmente se hace. Si no, si es muy progresivo, cada 3 meses. Y en un glaucoma en etapas tempranas, la evaluación es mucho más tardía. Se va viendo la evolución y cómo sigue y el riesgo de progresión que puedo tener. Entonces, depende de qué glaucoma, con qué frecuencia pedimos el estudio. Bien, ¿podemos tener una relación, una correlación entre los OCT, las células ganglionares y el campo visual? Sí, claro. Acá lo vemos en este paciente que es normal, donde tenemos una capa de fibras normal y un campo visual normal. Fíjense en acá, en este caso, el valor del disco está un poquito aumentado. Este es el caso donde tenemos una megalopapila y ahí haríamos un seguimiento estrecho o no. También depende cómo nos da la paquimetría, cómo nos da el campo visual, cómo nos da la presión ocular, fundamentalmente. Fíjense en este caso cómo hay una alteración en el campo visual superior, como un hierro, cómo se ve esto en la estructura de la capa de fibras, cómo se ve alterado los valores de la misma capa de fibras y de la medición del nervio óptico. Fíjense en acá el defecto de la capa de células ganglionares, el defecto de la parte de la RNFL en el ojo derecho y así lo mismo en el ojo izquierdo. Hay algo que se puso en boga, que también no se usa tanto por ahí, pero se trató de simplificar todo esto que se llama reporte de Hood. Hay un trabajo sobre esto, lo pueden ver, cómo se hizo el reporte y cómo se nota, se logra una eficacia bastante importante en la lectura de esto, donde vemos que tenemos el corte de la capa de fibras, una imagen infrarroja, cómo se ve el espesor de la capa de fibras, cómo se ve el defecto en la capa de fibras, cómo se ven las células ganglionares y si hay un defecto de las mismas. Fíjense en acá cómo se ve el defecto de la capa de fibras que se ve superior. Acá está marcado en lo que sería una probabilidad de daño en el campo visual. O sea, es un daño probable, no es un campo visual. ¿Cómo vería ese paciente el campo visual? ¿Cómo sería? ¿Ok? Tengo un daño en la capa de fibra superior, veríamos cómo se vería en el campo visual acá, marcado de esta manera, en el campo inferior. Es algo para poder simplificar y meter todos los estudios en el mismo reporte y de esa manera poder entender más rápido en dónde estamos parados. Acá lo vemos en un espectralis el reporte y podemos ver lo que es la clasificación de la RNFL. Fíjense en cómo está el defecto medio acá ubicado y cómo se vería en el campo visual, en el visual field. A ver, no es un campo visual, sino cómo me marcaría el defecto el campo visual. Acá lo mismo en otro paciente. Lo mismo, la idea es simplificar todo esto
y poder ver en un reporte, que en este caso se llama como la persona que hizo el trabajo, más rápido y tener una noción más rápida de todo. Muy bien. Acá, fíjense, en este caso vemos, acá la capa de fibra se ve normal. Ya viendo esta imagen vemos que está bastante normal. Acá vemos un defecto de la capa de fibras, el mapa de defecto, un defecto en las células ganglionares, en el ojo izquierdo, y cómo se ve marcado el defecto en el ojo izquierdo, en el campo visual. Acá más o menos lo mismo. O sea, ¿podemos tener una correlación? Sí, obviamente. Fíjense en este caso, donde, por ejemplo, tenemos un defecto muy importante en las células ganglionares, me falta la dona casi, y vemos este defecto en el campo visual, pero tenemos un paciente que tiene una dialosis asteroide y eso nos hace medir mal el nervio. No, tenemos la super capa de fibras, pero un defecto terrible en la capa de células ganglionares, no se entiende. Bueno, dialosis asteroide, flóculos vítreos, hay muchas cosas, la síntesis centellante puede dar alteración. Follow up, esta es la palabra, follow up. A ver, lo que yo les dije anteriormente y el seguimiento de los pacientes con esto, la progresión total, si hay una variación de 4 o 5 micras por cuadrante 8, o si fuera octavo, como algunos, 10 o 12 micras, estamos hablando de evolución. 5, 8 y 10 sería el parámetro, más o menos, o 4, 8 y 10, depende de algunos, de capa de fibra. Tanto promedio, cuadrante u octogonal, ¿sí? Acá es un análisis normatizado por tendencia, lo mismo. Fíjense en las tasas de progresión. Esto nos dice que el OCT puede ser una herramienta útil además en glaucomas avanzados. O sea, nos permite bien esa evolución en distintos estudios, cómo va cambiando y nos cuantifica el daño. Fíjense en este caso, ejemplo, nosotros tenemos una capa de fibra normal, viene normal, pero tenemos un índice de tendencia que cada vez va bajando más, aunque sea dentro de la normalidad, ojo derecho y ojo izquierdo. Eso nos está hablando de que por ahí esto termina en progresión, más allá de que este paciente está estandarizado dentro de capas de fibras normales. Fíjense en el índice de tendencia, cómo fue bajando en el último tiempo. En este caso tenemos un paciente con glaucoma que nos dice que la tasa de progresión viene bien, no empeoró en la capa de fibra, ¿correcto? Con lo cual esto nos dice que estamos viendo en la progresión y en el trendline que vamos bien con la medicación o con el tratamiento instaurado. Pacientes miopes son un caso aparte, como en la oftalmología, los miopes muy elevados por el cono de atrofia, por el estafiloma. Digamos que podemos tener un paciente con una alteración en la capa de fibras por miopía muy importante y no se correlata con la realidad de ese nervio óptico. Se han propuesto distintas alternativas y una de ellas es una base normativa que hay algún equipo que la tiene, como el NIREX o el Tritón, y se va a incorporar en otros por la medición del largo axil. En pacientes con medición de 26 a 29 milímetros, fíjense en este OCT de capa de fibras y células ganglionares cómo está tan alterado y no es así con la base normativa sobre el largo axil. Es difícil conseguir buena medición, es difícil y una de las opciones, si no podemos ver bien el nervio óptico, es la mácula. Acá tenemos lo mismo, el diámetro de la capa de fibra se modifica en el espectralis también. Acá lo que quise decir es que en el espectralis tenemos 3 anillos para poder medir, en este caso en el programa, para ver si podemos ir con el anillo más periférico y seguirlo de esa manera, si tuviera un gran cono de atrofia peripapilar, esa es otra opción. Y vamos a hablar, ya casi terminando, rojo-verde, como la enfermedad rojo-verde. ¿Y a qué me refiero con esto? A la grilla. Cada vez que veamos rojo o verde en la grilla, no significa que ese paciente empeoró o mejoró. Siempre hay que ver los números, no quedarse nada más con el color. Fíjense, en este caso, tenemos una capa de células ganglionares normal, tenemos una capa de fibras normal y tenemos un pequeño defecto acá. Y si lo podemos seguir, este paciente por ahí progresa en un glaucoma y hay que seguirlo. No solamente ver si está todo rojo-verde, si está todo verde está normal y seguimos. Fíjense en este caso, acá está todo verde, pero tenemos una asimetría, como dijimos, mayor a 10 micras. 10 micras, eso ya es llamativo para empezar a estudiarlo más a fondo. Si vemos el gráfico acá de tendencia de color, esto acá me falta un poco de fibras. Y acá se ve muy poco, pero bueno, hay una leve alteración, un leve defecto.
fíjense en este caso, donde yo tengo acá una alteración muy importante de las células ganglionares, y en este caso tengo una terrible célula ganglionar, o sea, las ganglionares están aumentadísimas. ¿Por qué? Porque tengo una membrana epidermal que tracciona. Entonces, claro, lo veo verde y un poquito amarillo y blanco, divino, está perfecto. No, realmente no me sirve para evolucionar ese paciente, y si tiene glaucoma, de esta manera, con una membrana epidretinal, no lo puedo evolucionar. Ni hablar si el paciente tiene edema de papila, donde va a estar todo verde y la capa de fibras es gigante. Entonces, como consejo, no todo lo que es verde está bien, no todo lo que es amarillo o rojo está mal. Fíjense en acá. Acá tenemos que este sector temporal superior está en amarillo. ¡Pum! Se puso en rojo. Acá estaba en verde. ¡Pum! Se puso en amarillo. Acérquense y fíjense en la cantidad de micras que hay. Y si eso es una micra y en cuánto tiempo pasó, 2018 a 2021, no es significativo. Calculen que el equipo, supongamos, en 70 micras está verde, en 69 se puso amarillo. Ah, empeoró el glaucoma. No. Entonces no se queden solamente con los colores. Lo mismo pasa acá, en verde y pasó a amarillo. Fíjense en la fecha, 2018-2021. Es lo mismo 2020, un paciente 2023-2024 que 2018-2021, son 3 años. ¿Okay? Entonces, fíjense en los números, no solo el color, y que el paciente también entienda, no, cambió el color, me voy a quedar ciego. No. Explicarle también. Bueno, acá vemos los defectos que pueden haber por tanto baja de capa de fibras o por aumento de la misma. Y el efecto piso, que es lo último, a ver, el efecto piso es cuando yo llego a 50 micras, por debajo de las 50 micras, perdón, ya no puedo medir más la capa de fibras. Tenemos esos pacientes que tienen un defecto muy importante de la capa de fibras, que mide mal encima a veces el equipo, y vemos que no lo podemos evolucionar. Ahí es donde las células ganglionares por ahí nos van a ayudar, porque tardan más en llegar al efecto piso. Recordemos que se afectaban primeramente las células de capa de fibra y no las ganglionares. Entonces, fíjense, es muy importante seguir a los glaucomas avanzados con células ganglionares, porque son las últimas que se afectan con el efecto piso, y no lo podemos seguir de otra manera. Entonces, como conclusiones, primero, verificar datos y calidad de señal. Segundo, evaluar mapas de colores y datos, no solo los colores. Y hablo de los colores de la grilla estandarizada. Los estudios con distintos equipos no son comparables entre sí. Los hallazgos de los CT deben correlacionarse con estudios funcionales, no es que los CT solamente es diagnóstico. La evaluación estructural es muy importante para el diagnóstico y seguimiento temprano, para el follow-up. Evaluar la progresión es lo más importante que tiene los CT, y los algoritmos automatizados son fundamentales para seguirlo, y siempre el criterio clínico, no quedarse nada más con que vi rojo o amarillo en la capa de fibra y está alterado o no. Mi idea era que vieran distintas imágenes, distintas gráficas, cómo interpretarlas, cómo ver, porque uno llega al consultorio y dice, y este es un octoview y yo tengo este, y yo veía el otro, y yo siempre me acostumbré a ver el otro. No, lamentablemente no son todos iguales y hay que tratar de ver, y en la medida de lo posible tratar de seguir con el mismo equipo y entender más o menos qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos viendo en las imágenes. Muchas gracias. Gracias, José Luis. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de continuar? Y mientras tanto saludo al doctor Daniel Grijera, que amablemente entró antes, que ya está en línea. Y lo saludo, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estás muteado, Daniel. Estás muteado. Bueno, ya está. Bueno, Ahí muchas está. Gracias. Muy buena la clase de José Luis. Hola, Doc, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy linda tu clase, la verdad. Disfruté de la última parte. Aquí creo que ya empecé a compartir. Perfecto. Sí. No veo preguntas, José Luis. No Bárbaro, he hecho muy bien. preguntas. Te agradezco también el que hayas largado antes. No. Te agradezco un montón. Gracias, José Luis, y como siempre estamos en contacto. Dale. Estamos en contacto, un saludo grande para todos. Gracias, Adiós. José Luis. Chao, adiós. Bueno, ahora continuamos entonces con el doctor Grijera, que tenía más tarde, amablemente, como acabo de decir, pudo entrar antes. No sabemos qué le pasó a la doctora, que estaba todo recontra confirmado. Seguramente ha tenido un imprevisto
importante porque tampoco nos podemos comunicar, pero no se preocupen que de una forma u otra después se recuperará la clase o se le pedirá que la grabe y que nos la envíe, así nosotros se la hacemos llegar a ustedes, así que no se van a quedar sin la clase. Dicho esto, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabio? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, seguimos con estructura. Ahora vamos a hablar de otro aspecto de la estructura, algo que tenemos mucho más a mano en el día a día en la consulta, que es la oftalmoscopía del nervio óptico en el glaucoma. ¿Cómo es la excavación en los ojos normales? El aspecto de la excavación, mirando por supuesto con la lámpara hendidura y no lupa, que es lo habitual para este examen de estructura, es horizontalmente oval. El diámetro horizontal promedio debe ser aproximadamente un 10% mayor que el diámetro vertical y la profundidad de la excavación debe tener una relación directa con el tamaño de la excavación. Ese es el aspecto de la excavación en un disco óptico normal. Existe la regla Isent. ¿Qué es la regla Isent? La regla Isent significa que mirando con la lupa, el reborde inferior debe ser más ancho que el reborde superior, el nasal más que el temporal. Esta secuencia no siempre se cumple, pero es indicativa más o menos de lo que suele ser un disco normal. Vean estos 4 discos ópticos. Estos 4 discos ópticos tienen un tamaño de excavación diferente. Vemos uno que tiene una excavación muy pequeña, otra un poco más grande, y por último una que sería prácticamente con una excavación, diríamos, glaucomatosa, pero no, ninguno de estos 4 nervios ópticos tiene glaucoma. Son nervios ópticos normales. Y todos ellos cumplen con la regla Isent. La relación copa-disco antiguamente se veía a través del oftalmoscopio directo, utilizando la grilla del oftalmoscopio. Pero lo que utilizamos habitualmente es la longitud de la hendidura. Ustedes saben que la lámpara de hendidura tiene la posibilidad de medir su longitud mediante un dispositivo especial que la hace más larga o más corta. La hendidura se coloca en el eje vertical y se mide la relación copa-disco en el eje vertical. Habitualmente, por su disposición horizontalmente oval, la relación copa-disco es mayor en el eje horizontal que en el eje vertical. Es decir, que la relación copa-disco horizontal sobre la relación copa-disco vertical debe ser superior a 1. Es una regla absoluta cuando no se cumple y sigue siendo un nervio óptico normal. Decíamos que, por supuesto, es una regla con excepciones. El reborde inferior es más ancho que el superior en 2/3 de los ojos normales. Es decir, en 2/3 se cumple la I sobre la S como parte de la regla Isent. Pero, por otro lado, la regla Isent puede estar intacta hasta casi el 30% de los ojos con glaucoma. Es decir, no implica necesariamente que un ojo con glaucoma debe tener una regla Isent alterada. Acá vemos este ojo que tiene una Isent que no se cumple, porque el reborde inferior es menor que el reborde superior. ¿Cómo es el área de la papila óptica? Tiene una amplísima variabilidad. Puede ir, digamos, desde un rango entre 0,80 milímetros cuadrados hasta 6 milímetros cuadrados, es una gran megalopapila. Es más grande el área de la papila óptica en los ojos que tienen miopía elevada y más chica en los ojos hipermétropes, sobre todo aquellos que tienen más de 5 dioptrías de hipermetropía. ¿Cuál es el límite entre la papila de tamaño normal, o sea, el disco óptico de tamaño normal, y una megalopapila o un megalodisco? Es alrededor de 2,5 milímetros cuadrados. Por supuesto, esto no está dentro de lo que podemos observar con la oftalmoscopía, porque nosotros no medimos, es un método no mensurable, es un método que estima, sobre todo, más que mide.
Tenemos acá este dibujo de un disco óptico que cumple con la regla Isen. Ustedes ven el reborde inferior mayor que el superior, después el nasal mayor que el temporal. Por otro lado, podemos tener un disco óptico muy grande y vemos que la excavación es muy grande y podemos confundirlo con un glaucoma, pero se sigue cumpliendo la regla Isen, que es de utilidad. Acá tenemos, al contrario, un disco óptico muy pequeño y vemos que este disco óptico no tiene excavación alguna. Por lo tanto, no podemos medir la regla Isen. Y eso ocurre con los nervios muy chicos, porque la cantidad de fibras en los nervios ópticos normales es aproximadamente la misma, y en los nervios ópticos muy pequeños, dichas fibras están abigarradas dentro del área del disco óptico y pueden no tener excavación alguna. Entre las megalopapilas las hay primarias y las hay secundarias. De las primarias, la más frecuente son aquellas que son asintomáticas, y dentro de las secundarias están las que se observan en los ojos con miopía elevada, primaria y por glaucoma congénito. Estas son las megalopapilas más frecuentes, dentro de las primarias y las secundarias. ¿Cómo es el riesgo de daño glaucomatoso en relación al tamaño de la papila? En general se dice que suele ser similar. Lo que pasa es que las papilas grandes son más frecuentemente sospechadas de glaucoma que las pequeñas, por ese hecho que le decía de que los discos ópticos mayores tienen excavaciones más grandes. Sin embargo, los discos ópticos pequeños pueden tener una excavación, y son excavaciones engañosas, porque dichos discos ópticos, parecen trabalenguas, más pequeños, pueden tener una excavación pequeña en relación al tamaño del disco óptico, pero puede ser patológica. ¿Puede estimarse clínicamente el tamaño del disco óptico? Si bien en estudios como por ejemplo el OCT o el HRT, que ya se usa poco y nada, mide el tamaño del disco óptico, nosotros solamente podemos estimarlo, pero no debemos desdeñar esta capacidad que tenemos oftalmoscópicamente. Hay 4 métodos esenciales. Uno es comparar el área de iluminación del oftalmoscopio directo con el tamaño del disco óptico con el área de iluminación. El segundo método es medir la distancia en diámetros papilares entre el disco y la fóvea. El tercer método es el cálculo de área con la lámpara de hendidura y una lupa. Es un método mucho mejor, un poco más exacto, pero bastante complejo de hacer. Y el cuarto es el método simplificado, que utiliza solamente el diámetro vertical y una tabla. Primero, la comparación con el área de iluminación. Los discos contenidos dentro de los límites del área de iluminación del oftalmoscopio directo, o sea, del pequeño disco de iluminación de un directo, pueden considerarse pequeños. En cambio, cuando ocurre a la inversa, es decir, el área de iluminación está por dentro del disco óptico, son los discos grandes, cuando exceden estos límites, como ustedes ven acá. La parte amarilla es la iluminación y el resto es el disco óptico. Estos son las megalopapilas. Se dice que la distancia en diámetros discales entre el disco y la fóvea es aproximadamente de 2 diámetros y medio a 3. Pero ojo, esto debe considerarse incluyendo el disco óptico, porque si no, no da. Como ustedes ven en esta foto, en esta retinografía, ustedes ven el diámetro del disco y la distancia de la fóvea, son 2 discos, no 2,5 a 3. Lo que pasa es que hay que incluir esta medición, esta estimación, incluye el propio diámetro. Esto se ha visto mucho y se hace mejor cuando tenemos una retinografía. Si tenemos una retinografía, podemos medir, estimar mucho mejor el diámetro discal.
cálculo con la lámpara de hendidura y una lupa. Hay una fórmula modificada de la superficie de la elipse que es pi por radio sobre 4 por diámetro horizontal por el diámetro vertical. Se hace un promedio de 3 mediciones, se multiplica por un factor de corrección que es diferente para cada tipo de lupa. Para las 60 dioptrías de Volk es 1.11 para la de 90, que es la que usamos más habitualmente, es 1.33. La forma más sencilla de estimarlo es tener esta tabla, que nosotros la tuvimos mucho tiempo en el servicio de glaucoma del Hospital Santa Lucía, creo que todavía anda por ahí, es la tabla de conversión de la Sociedad Europea de Glaucoma, que tiene para cada tipo de lupa, vean ustedes la columna de la izquierda, Volk 60 dioptrías, 78, 90, Superfil, la Super 66, la Nikon, etc., dividido en diámetros verticales, medidos con lámpara de hendidura, en cantidad de milímetros de tamaño de papila, o sea, se hace coincidir el eje vertical de la hendidura con el límite superior del disco óptico y el límite inferior, y de acuerdo a la cantidad de milímetros que nos dé, podemos clasificarla entre media, pequeña o grande. Por ejemplo, si tenemos la lupa de 90 dioptrías de Volk y nos da un tamaño de eje vertical de 1.1 a 1.45, es media. Y si nos da menos de 1.1 milímetros, es pequeña. Y si nos da más de 1.45, es un disco óptico grande. Es práctico. Vamos a hablar de los límites de la excavación. Los límites de la excavación conviene considerarlas por contorno y no por palidez. A veces uno la considera por palidez del disco óptico, pero no siempre coincide. En las excavaciones planas, una buena guía es la incurvación de los vasos. En el disco de arriba vemos que la palidez central coincide con el tamaño de la excavación. Pero en la papila, en el disco óptico de abajo, vemos que no, es mucho más difícil. Por lo tanto, si nosotros vamos bien, por ejemplo, acá y acá, la incurvación de los vasos, nos podemos dar cuenta en 3 o 4 puntos, y haciendo un llenado de ese círculo, podemos darnos cuenta dónde está el límite justo donde se incurvan los vasos, que marco acá, acá y acá. Esa es la mejor manera porque eso no tiene fallas. ¿Cómo es la pérdida glaucomatosa del reborde neural? Se inicia en los sectores inferiores y en los superiores habitualmente. Son raras las excepciones. O sea, una excavación horizontalmente oval comienza a hacerse circular. ¿Por qué? Porque se va perdiendo los rebordes superior e inferior. Si se pierde primero el reborde inferior, se hace oval con el óvalo hacia abajo. Y si se pierde primero el superior, con el sector más estrecho hacia arriba. Habitualmente comienza del lado opuesto al de la salida de los vasos centrales. Cuando hay ubicación atípica de los vasos, el defecto del reborde sigue esa misma ubicación. Acá tenemos 4 discos ópticos patológicos, glaucomatosos. El de arriba a la izquierda vemos que es circular, porque ya se ha perdido fibras en el sector superior e inferior. En este de la derecha esto se exagera, prácticamente sería una excavación 0,8, casi 0,9, y vemos cómo también se amplía en sentido horizontal. Primero en sentido vertical, se hace circular y luego se termina siendo prácticamente, acá vemos abajo a la izquierda una excavación 0,9 y acá abajo una excavación prácticamente 1, donde no se observa ya prácticamente reborde alguno. ¿Cómo es el cambio de la posición de los vasos? Puede ser por modificación del reborde,
es decir, el reborde se va retrayendo, que es el caso de los vasos circunlineares. Vean ustedes cómo, acá en este dibujo, ustedes tienen este vaso, que es un vaso circunlinear, que seguía el reborde pupilar y cómo se va retrayendo, o con deformación del vaso. El vaso circunlinear es el vaso de acá arriba, y ustedes ven cómo se ha alejado el reborde neural. En cambio, acá abajo, acá no hay modificación del vaso, solamente del reborde. Esto ocurre en los circunlineares. En cambio, en los vasos radiales, como este, el vaso se modifica en su posición. Vamos a ver acá una fotografía, esta es la diferencia. Y acá vemos una fotografía con el tiempo. Este es un vaso radial. A medida que se va alterando el reborde, ¿ven ustedes cómo cae este vaso? Se modifica en su trayecto. En los vasos circunlineares ocurre progresivamente, como decíamos, entonces una retracción del reborde neural. Y vemos en este caso de este glaucoma, este vaso circunlinear, que son los vasos que siguen el reborde de la excavación, cómo se ha ido retrayendo con el tiempo. Y un caso paradigmático es este que les voy a mostrar ahora. Es un caso de un glaucoma muy unilateral, que es un glaucoma traumático. Este es el nervio óptico del ojo derecho que nunca sufrió el traumatismo y por lo tanto no tuvo este glaucoma secundario. Ustedes ven este vaso circunlinear que sigue exactamente el reborde del neural. Solamente un pequeño porcentaje de pacientes tienen esto, pero los que lo tienen son muy útiles porque cuando llega a haber un glaucoma, ya sea traumático como en este caso, o un glaucoma primero de ángulo abierto, es muy fácil detectar cómo se ha ido retrayendo el reborde neural. Porque en el ojo izquierdo de este paciente tuvo un traumatismo con presiones muy altas, y ustedes vean, este es el ojo sano y este es el ojo enfermo, cómo este reborde, este vaso circunlinear, que originalmente seguía el reborde de la excavación, produce este espacio de separación porque se ha ido retrayendo el reborde por efecto de la presión intraocular, que en estos casos suele ser muy baja. Lo mismo ocurre en este vaso inferior, porque tiene dos vasos circunlineares, uno superior y uno inferior. Este es el otro ojo y vemos cómo se perdió reborde neural en ambos casos. También ocurrió lo mismo en el sector nasal, por supuesto, porque ustedes ven como en el diámetro horizontal prácticamente tiene reborde neural, pero aquí se perdió una buena parte. Pero es muy sencillo de ver cuando existen vasos circunlineares cuando se va desnudando con el tiempo. Es un signo. Otro signo interesante es la palidez del reborde. En los glaucomas verdaderos que se van excavando, lo que se va observando es una mayor palidez de la excavación por la transparencia de la lámina cribosa. Prácticamente en los glaucomas en los cuales predomina la presión intraocular como efecto causante, la excavación es lo que se hace más pálido, pero el reborde, el anillo neural, mantiene siempre su coloración, que está dada por los capilares. Cuando hay palidez del reborde, como en este caso, debemos sospechar dos cosas: o que el daño es neural o que se trata de un glaucoma en el cual el aspecto de dependencia de la presión intraocular no es tan importante y sí lo es el factor vascular. Entonces, sospechar cuando el reborde neural no es tan pálido como la excavación. Aquí o se trata de un problema neurológico, de atrofia neurológica, o se trata de un glaucoma en el cual hay una predominancia del factor vascular. ¿Qué signos buscar en los ojos que tienen discos ópticos chicos y excavación pseudonormal? Es lo que decíamos antes. Puede que sea un disco pequeño y que tenga una excavación que parezca totalmente inocente, o sea, una excavación de aspecto fisiológico.
Entonces tenemos que mirar en los sectores superiores o inferiores que en los casos normales hay una menor visibilidad de los vasos por una mayor densidad de las fibras. Si se ven muy bien los vasos en su salida del disco óptico, tanto en el sector superior o inferior, tenemos que sospechar que puede ser patológica por atrofia de fibras nerviosas. Otro punto importante es la asimetría de la excavación, pero cuando la asimetría de la excavación de un ojo a otro es significativa. Cuando dicha asimetría es de la relación copa-disco es de 0.2 o más entre un ojo y otro, porque es bastante frecuente que no sean totalmente simétricos, pero debemos sospechar si esa asimetría es mayor de 0.2, siempre y cuando no haya una gran anisometropía que lo justifique o haya otra causa detectable no glaucomatosa de la asimetría. Vean ustedes estas retinografías en las cuales vemos una asimetría importante del disco óptico de un ojo a otro. En este caso, además, hay un signo en uno de los discos ópticos que es esta atrofia sectorial de fibras nerviosas retinianas, que no es fácil de ver en el examen oftalmoscópico. La profundidad de la excavación es muy profunda en aquellos glaucomas que cursan con presiones muy elevadas, como por ejemplo el glaucoma juvenil o glaucoma secundario traumático. Vean qué profunda es la excavación en relación al tamaño de la papila. Ustedes vean cómo se ven desenfocados los vasos, porque la excavación es muy profunda. Esto se ve muy bien en estereopsis en la lámpara de hendidura. Pero hay excavaciones tan amplias como estas y que son poco excavadas. Y esto se da en el glaucoma primario de ángulo abierto en la miopía elevada o en el glaucoma primario de ángulo abierto tipo senil atrófico de las personas de mucha edad y que cursan con presiones no tan altas. Se puede ver una excavación importante, pero muy poco profunda. La posición de la arteria central, los vasos centrales de la retina, en relación al daño glaucomatoso, al inicio del daño glaucomatoso, este es un signo descrito ya hace unos cuantos años por Jonas, y algo hemos mencionado, cuando la entrada y salida de los vasos es excéntrica, en general comienza a excavarse en el sector opuesto. Ustedes ven que acá está nasal superior, entrada y salida de los vasos, y es temporal inferior, este notch, esta muesca que se observa en el reborde negro retiniano. Y la pérdida de campo visual, por supuesto, iniciales en el campo correspondiente, es decir, opuesto a dicho notch. Acá vemos un ejemplo en el cual hay una excavación bien vertical y hay un notch, o sea, una muesca inferior. Aquí la tenemos. En cuanto a las hemorragias yuxtapapilares, tienen gran especificidad, pero baja de sensibilidad como signo de glaucoma oftalmoscópico. Lo posee una pequeña cantidad de ojos con glaucoma, pero no es despreciable, es casi un 7%. Sin embargo, es muy raro que nosotros la veamos en un examen de rutina. ¿Por qué? Porque son visibles temporalmente entre 8 días y 12 semanas y luego desaparecen. Cuando desaparecen, luego aparece habitualmente un notch. Acá vemos una hemorragia inferior y acá vemos una hemorragia superior. Pero es mucho más frecuente que las veamos si en aquellos pacientes sospechosos de glaucoma, en cada consulta le miramos el disco óptico y hay que tener siempre a mano una lupa. No cuesta nada en un paciente, al hacer un control tonométrico, un examen biomicroscópico, hacer también un examen en cada consulta con nuestra lupa. Es muy sencillo de hacer y es sumamente útil. Y así podemos pescar muchas veces una hemorragia yuxtapapilar, que es un signo
es un signo de alteración glaucomatosa que es sumamente importante. Estas hemorragias juxtapapilares son más bien un signo no solo de glaucoma, sino de progresión. Cuando hay una hemorragia juxtadiscal, es también un signo de progresión, de que ese paciente, su glaucoma está progresando. Si las vemos en un paciente que está medicado, no es un buen signo, por lo tanto. ¿Cómo es la atrofia cororetiniana parapapilar en relación a la profundidad de la excavación? Cuanto más profunda es la excavación, menor la atrofia parapapilar. Esto se da en la glaucoma juvenil, en el congénito tardío, la excavación es grande porque suelen cursar con presiones elevadas. En cambio, en la glaucoma de presión normal de tipo focal, en general, la excavación es poco profunda, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Qué es la zona alfa? La zona de atrofia cororetiniana parapapilar, zona alfa, es la más periférica. Estas áreas que nosotros mostramos acá, tiene hipopigmentación e hiperpigmentación. Y además un adelgazamiento del tejido cororetiniano, pero se puede ver bien los vasos grandes de la coroides en ciertas ocasiones. En cambio, en las zonas beta, que son más centrales, la atrofia es mucho más marcada y se ve muchas veces directamente la esclera. Ni siquiera se ven a veces los vasos coroides por la atrofia. Esto es las diferencias, la zona alfa y la zona beta. Con respecto a su incidencia en cuanto a los ojos normales y glaucomatosos, en los ojos normales, la zona alfa prácticamente está presente en casi todos los ojos normales de alguna manera. En cambio, en los ojos glaucomatosos, ambas zonas son significativamente más grandes y la zona beta mucho más frecuente. Es un signo menor de la atrofia cororetiniana juxtadiscal. Pero si esa atrofia es progresiva, también vemos que se va agrandando, también es un signo de progresión. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad, aunque no lo parezca. Es posible ver oftalmoscópicamente los defectos de la capa de fibras nerviosas, pero requieren las siguientes condiciones. Uno, que ese defecto de atrofia de la capa de fibras nerviosas sea focalizado y no difuso, que es más difícil de verlo. En segundo lugar, hay que utilizar luz anerítra para poder verlo oftalmoscópicamente. Y en tercer lugar, y esto no lo sabe la mayoría de la gente, hay que hipervoltar un poco la lámpara. ¿Por qué? Porque la luz anerítra quita luz y entonces nos impide la observación. De manera que pupila dilatada, luz anerítra, hipervoltar la lámpara, y si tenemos suerte y hay un defecto focal, lo podemos ver como en este caso. ¿Qué es importante en la observación oftalmoscópica? Ninguno de todos estos signos es patognomónico, es importante saberlo, pero lo que sí es importantísimo es saber que el examen debe ser sistemático, de manera que tenemos que ver el tamaño de la excavación, tenemos que ver si la regla Isen está presente o no, conociendo que no es algo que se cumple siempre, que la relación copa-disco tiene su significación. Cuando la relación copa-disco, medida en sentido vertical, es de 0,5 o más, es importante. Si hay asimetría o no de dicha relación copa-disco, si la excavación tiene relación con la profundidad, cómo es el color del reborde para poder determinar cuál es el reborde de la excavación, seguir el contorno del reborde de los vasos. Si el color del reborde, recordamos, es pálido, tenemos que sospechar de que no sea glaucomatosa. La posición de los vasos, si cambia en los sucesivos exámenes. Si hay atrofia cororetiniana y cuál es la atrofia cororetiniana que predomina, si esta cambia con el tiempo. Y, por último, tratar de mirar la capa de fibras. No olvidemos que una atrofia difusa de la capa de fibras nos va a hacer que veamos mucho mejor los vasos
en todas las zonas de la retina, particularmente en el sector superior e inferior, y es un signo orientativo en aquellos discos pequeños. Todo esto es importante y no tenemos que olvidar que todos estos signos deben ser considerados. Pero lo más importante quizá sea el registro. ¿Por qué? Porque la evolución en el tiempo es lo que nos va a decir si hay progresión o no. Lo ideal es la estereofotografía, que prácticamente no se utiliza en nuestro medio, sí en algunos centros del exterior, pero una buena retinografía es importantísima. No hay que despreciar el dibujo, hay que hacer un dibujo sistematizado del disco óptico. Si tenemos un paciente y en sucesivas consultas, supónganse a lo largo de varios años, hacemos un dibujo, podemos llegar a notar cambios. Si bien todos hacemos de tanto en tanto un registro mediante retinografía, el hacer en todas las consultas, o en la mayor parte de las consultas, un pequeño dibujo, nos da en la historia clínica a lo largo del tiempo, también nos puede mostrar signos de cambio. Esto es importante saberlo. Antes las retinografías las recibíamos en papel, ahora ya no tanto. Tenemos la ventaja ahora de al recibir archivos poder jugar un poquito con la iluminación en los archivos fotográficos del disco óptico. Por ejemplo, en este archivo que nosotros recibimos, prácticamente no podemos darnos cuenta de dónde está el reborde, pero si jugamos un poquito con la iluminación, acá lo podemos detectar mucho mejor. Esto es un pequeño truco que es importante para hacer. Y bueno, tener siempre a mano una lupa, sea la de 60, sea la de 90, la que ustedes prefieran, pero tener siempre a mano una lupa es sumamente importante. Cualquier pregunta que quieran